Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Empezamos con la información de esta nueva semana y lo hacemos hablando de un caso que le interesa a todo el país. Fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra el fiscal de la JEP, Carlos Bermeo. Uno de los señalados, el ex senador Luis Alberto Gil, no pudo asistir a la diligencia, Giovanni, por problemas de salud. Así es, Paula, y lo que la opinión pública se sigue preguntando en este caso es ¿quién le dio la plata al fiscal Bermeo? Por ahora ha surgido la hipótesis de que el dinero del soborno habría salido de un fondo de la misma fiscalía. Hoy se cumpliría el tercer día de audiencia en este nuevo caso de corrupción, en el que supuestamente se habían pedido $2 millones para frenar el proceso de extradición de Jesús Santrich. A las 10 de la mañana se esperaba que iniciara la imputación de cargos contra el fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, su esposa y excandidata al Consejo, Ana Cristina Solarte, el ex senador Luis Alberto Gil, Yamit Prieto y Luis Orlando Villamizar. Sin embargo, se aplazó 1 hora y media por el retraso de uno de los abogados. Ya en sala y a punto de iniciar, la fiscalía notificó que el ex senador Gil se encontraba hospitalizado por supuestamente tener afectaciones cardíacas. Fue necesario entonces que Medicina Legal verificara esta información, aplazando nuevamente la imputación por 3 horas. No cumple criterio para establecer un estado grave por enfermedad y puede continuar con la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Una vez se informó que el ex senador podía, sin sufrir dolencias, ser imputado, la juez dispuso que se iniciara videoconferencia con la clínica para tales efectos, lo que resultó imposible por problemas de señal. No cree el Ministerio Público que en estas condiciones sea una garantía suficiente de información para el señor Gil de los cargos que se le van a formular. Mañana se prevé que se haga la imputación desde las 8 de la mañana y así resolver varios interrogantes, como por ejemplo, conocer de dónde provino el dinero del soborno. Algunas versiones señalan que los $500 son de un fondo de la Fiscalía que contó con el aval legal para utilizar ese dinero en medio del operativo en el que un agente encubierto del CTI habría entregado el dinero. También existe el interrogante de si todo fue una trampa o una investigación. Al parecer, los capturados habrían ofrecido este tipo de servicios en diferentes casos, lo que llevó a la Fiscalía y a la DEA a iniciar un proceso de investigación con agentes infiltrados. Esta es una situación que viene de algunas tramoyas que se han montado en desarrollo de esto. En medio de la investigación, al parecer, hay otras personas vinculadas que serían capturadas en los próximos días, pero existe la duda de si Bermeo y el ex senador actuaban solos o con el apoyo de alguien más, hechos que serían revelados en las siguientes audiencias. Y a raíz de todo lo sucedido con este caso, los partidos políticos piden que se investigue a fondo los presuntos casos de corrupción en la JEP. La Cámara de Representantes o en cabeza del presidente, pues rechazamos totalmente cualquier caso de corrupción que existe. No podemos perder todo el esfuerzo que se ha hecho en el proceso de paz. Las instituciones se mantienen, los hombres pasan. Es evidente que en el video se ve un corrupto recibiendo dinero, eso no se puede controvertir. Lo que no nos han mostrado es las pruebas de para qué era ese dinero. Yo creo que aquí cabe una responsabilidad tanto en Patricia Linares como en Giovanni Álvarez y deberían presentar su renuncia ante el país para que volvamos a tener confianza en esa institución. Es que es un montaje más. En lo uno para contra Santrich y por supuesto para enlodar a la JEP. Pues es muy decepcionante porque como hemos dicho tantas veces, cuando la sal se corrompe, desafortunadamente es poco lo que podemos lograr. Un fiscal de cualquier especialidad que sea, en la JEP o en la Fiscalía, que esté involucrado con la corrupción es el ser más despreciable para este país. Un cruce de cartas entre la presidenta de la JEP y el director de la unidad de investigación puso al descubierto un pulso entre las dos instancias por el espinoso caso del fiscal capturado. Pese a que la magistratura y la unidad de investigación tienen el mismo peso dentro de la JEP, no están subjugadas jerárquicamente y tienen plena autonomía, Patricia Linares le hizo una petición al jefe del fiscal capturado. La desvinculación del funcionario capturado en el marco de la evaluación jurídica y ética que corresponda. Giovanni Álvarez, director de la unidad de investigación, le contestó hoy mismo. Desde el viernes se inició el procedimiento para remover del cargo al funcionario detenido por la Fiscalía General de la Nación. Su desvinculación ya se produjo, mediante resolución 195 del 4 de marzo de 2019. Linares le pidió a Álvarez una revisión exhaustiva de las hojas de vida de sus colaboradores. Lo que es más importante, con la comprobación de las calidades éticas y morales de quienes tienen a su cargo una tarea tan delicada como la que debe cumplir la unidad. Y le hizo una propuesta en aras de la transparencia. Esa información será pública en nuestra página web para conocimiento de la ciudadanía. Álvarez acogió su solicitud y le hizo una contrapropuesta a la magistrada. Pero vamos más allá.
En aras de la transparencia y honrando nuestro compromiso con las víctimas y el país, debemos solicitar a la Secretaría Ejecutiva que sean publicadas las de todos los colaboradores, sin excepción de los demás órganos que hacen parte de la JEP. Incluso Álvarez propuso que haya un estudio de seguridad de todos los funcionarios y contratistas de la JEP. Y en todo este caso, la misma JEP anunció que comenzó la etapa final de decisión sobre el caso Santrich. Luego de que la justicia de Estados Unidos anunciara que no enviará las pruebas solicitadas por el tribunal, la JEP decidió no esperar más y citó a las partes, incluida la defensa de Santrich, para que en un plazo de 5 días presenten sus alegatos finales. Una vez terminen esos 5 días, la sección de revisión procederá a tomar una decisión definitiva. Sin embargo, no tiene un límite de tiempo preciso para anunciar la decisión. Bueno, pues lo levantamos hoy casi que con las mismas dudas con las que nos acostamos a dormir el viernes en relación a este caso de sobornos en la JEP, pero aún así también hay que reconocer que se han dado algunos desarrollos en unos frentes y sobre eso vamos a hablar. Así que, compañeros, los saludo. Giovanni, buenas noches. Hola, Paula. Mauricio, muy buenas noches. Hola, Paula, ¿qué tal? Hola, Giovanni. Hola, Mauro. Bueno, mire, pues por un lado tenemos este cruce de cartas entre la presidenta de la JEP y el director de investigaciones de la JEP, que resultó bastante interesante porque el señor Giovanni Álvarez le contestó un poco durito a la magistrada Linares y uno se pregunta, ¿será que aquí hay un pulso de poderes? Eso por un lado. Por otro lado, empieza a ser un poco más claro ya cuál va a ser esa ruta que va a seguir la JEP en torno al caso Santrich, porque como usted nos contaba, Giovanni, dice se cierra la práctica de pruebas, entonces el país espera que en el menor tiempo posible pues ya se diga si le van a conceder o no esa garantía de no extradición al señor Santrich. Pero seguimos sin la respuesta clave de todo este escándalo de sobornos y es de dónde salió la plata, quién o quiénes están detrás de ese soborno. Eso sí todavía no lo tenemos claro. Pues es que a esa pregunta nos han llevado los hechos, porque ustedes recordarán que el día viernes, cuando se conoció esta noticia, parecía como si se hubiera venido una bomba de profundidad contra la JEP y que fuera ya irreversible, que su legitimidad hubiera quedado por el suelo y que hubiera quedado total desconfianza, un manto de total desconfianza sobre su proceder. Esperábamos que en la sesión de hoy, en la audiencia de hoy, se aclararan por lo menos 3 preguntas, o por lo menos 2 preguntas, diría yo. La primera de ellas, si este señor, el señor Carlos Bermeo, ¿tenía o no tenía la posibilidad de incidir de alguna manera en el proceso de extradición o en el proceso de garantía de no extradición o su opuesto, que es el permitir que el caso suba hasta la Corte Suprema de Justicia, si él podía hacer algo o no? Acuérdense ustedes que lo hemos dicho, se ha analizado en las últimas 72 horas, el señor Bermeo es un fiscal o era un fiscal ayudante, hasta el momento se está haciendo su trámite para desvincularlo, por lo tanto supongo que sigue siendo, a pesar de su estar en manos de la justicia, sigue siendo fiscal ayudante de la unidad de investigación y de la unidad de investigación y acusación de la JEP. No tiene que ver con la sala que está en este momento, ni tiene la estatura frente a los magistrados que están decidiendo sobre el caso de Jesús Santrich. Primera pregunta que esperábamos saber era que la Fiscalía nos dijera cómo un señor que estaba en un área de la Jurisdicción Especial para la Paz totalmente distinta a donde se están tomando las decisiones sobre Jesús Santrich y en una jerarquía totalmente distinta a quienes están tomando esas decisiones, podría eventualmente ofrecerle a sus interlocutores la posibilidad de incidir en ese proceso. La segunda pregunta que era clave, ¿incidir para un lado o incidir para el otro? Porque todo el mundo ha supuesto que si se hubiera vendido ese servicio hipotéticamente, suponiendo que tuviera la posibilidad de incidir, sería para obstaculizar la extradición. Pero de la misma manera todo el mundo sabe que Luis Alberto Gil, la llave aparente hasta el momento del señor Bermeo, no es una persona que tenga afinidades de izquierda. Sí, militó en alguna época en el M-19, pero es claramente una figura que políticamente se volvió famosa por ser de derecha y después por estar metido en la parapolítica. Por lo tanto, rarísimo sería que a estas alturas de la vida le estuviera ayudando a Jesús Santrich. Nos quedamos sin ninguna de las respuestas hasta el día de hoy. Ustedes vieron en la nota, mañana se va a tratar de reanudar o de hacer efectiva la audiencia que ni siquiera se pudo arrancar. A las 8 de la mañana, ya sea solucionando los problemitas de Skype, pues que ojalá pues la justicia tenga manera de resolver esos problemas de internet, o llevando directamente a el señor Luis Alberto Gil a la audiencia. Mientras tanto, ha surgido la pregunta clave. Nosotros llegamos a pegar una puntadita el viernes pasado sobre esto y hubo en las redes aparentemente una reacción diciendo, pero estos por dónde se están metiendo en la hipótesis. Cada vez cobra más fuerza la idea que fue la Fiscalía la que proveyó los fondos para hacer este soborno.
Por supuesto, de manera legal, de unos fondos que se reservan para eso y demás. Pero querría decir que fue una trampa en la que se indujo a Bermeo. ¿Quiere decir que Bermeo no sea corrupto? Pues claro que no, es un corrupto, ahí está la prueba, ustedes lo están viendo en este momento en el video, lo han visto en este momento, en los momentos últimos en el video. Es un corrupto, pero es muy distinto el que la Fiscalía le ponga una trampa a alguien para decir este tipo es un corrupto y se arma un bollo, a decir que la JEP tiene de por medio una venta y una compraventa de permisos o perdones para Jesús Santrich y no sé qué, y que Bermeo era el representante de venta de la JEP para esa clase de procedimientos. Por lo tanto, hacia dónde termine en las próximas 24 horas saliendo la información, trampa de la Fiscalía o una evidente red de corrupción en la JEP, va a determinar en buena medida dos cosas que vienen ahora. Giovanni hablaba de una de ellas, la decisión de la JEP sobre la extradición de Santrich, y la otra que se da de aquí al viernes o de aquí al lunes inclusive, y es la decisión del presidente Duque de si objeta o no la ley estatutaria de la JEP. En ese orden de ideas, Mauricio, 3 ideas que quedan en el aire. Si hay objeciones del presidente frente a la JEP, esto no es una catástrofe. No es una catástrofe para el proceso. Si deciden extraditar a Santrich, tampoco es el fin del proceso ni es el fin de la JEP. Y tercera, que es la que me parece más importante, si el presidente está tomando decisiones sobre la JEP, este caso de Bermeo no debe influir en absolutamente nada porque son dos temas completamente distintos. Y sin saber todavía si fue una trampa inducida, lo que debilitaría aún más el caso de Bermeo como elemento de juicio para tomar decisiones sobre la JEP. Y así es, desafiando todos los pronósticos, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, logró entrar a su país. Anunció una nueva movilización para el próximo sábado. Acompañado por una multitud de periodistas y curiosos, atravesando todos los controles migratorios sin inconvenientes, y como si fuera una estrella famosa, Juan Guaidó apareció en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y logró ingresar a Venezuela. El jefe de la Asamblea Nacional ingresó al este de Caracas, en donde lo esperaban cientos, tal vez miles de venezolanos que atendieron su llamado para salir a las calles. Cuando apareció, fue recibido entre aplausos y ovaciones. Reiteró que a pesar de las amenazas, no tuvo problemas para entrar a Venezuela. Yo pude entrar a Venezuela gracias a ustedes, a su movilización y en toda Venezuela. Y anunció las próximas acciones. Mañana reunión importante con todos los sindicatos de empleados públicos. No podemos permitir que la burocracia siga secuestrada. El día sábado, toda Venezuela vuelve a las calles decidida y determinadamente para movilizarse en busca de su libertad. Su discurso finalizó con este mensaje. Y vamos con todo, Venezuela, vamos con todo hasta lograr la libertad de nuestro país. Y en la tarde tuvo este emotivo encuentro con su señora madre, Norca Márquez. Guaidó insistió en que continuará con las movilizaciones y la cooperación internacional para lograr el cese de la usurpación y la convocatoria a elecciones libres. Y un viaje de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, a Rusia generó toda serie de especulaciones, pues el presidente de Rusia, Putin, decidió no recibirla y delegó en su canciller para atenderla. Y además, Rusia dice que sí iba a dar plata, pero no como asistencia, sino como ayuda humanitaria. Pese a que el propio Juan Guaidó hizo referencia al hecho de que durante su gira por Rusia la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, fue recibida por el canciller Sergei Lavrov y no por el presidente Vladimir Putin. Ayer ni siquiera los quisieron recibir en Rusia, por cierto. El periodista venezolano Shomin Las Heras explicó a Red Más Noticias que el régimen de Maduro quiere insistir en demostrarle al mundo su cercanía con uno de sus principales aliados. En vista del liderazgo tan activo que ha tenido Estados Unidos apoyando a la oposición venezolana y en particular a Juan Guaidó, para hacerle contrapeso a esto, indudablemente el régimen de Nicolás Maduro pues está haciendo todas las gestiones que están a su alcance para tener el apoyo de Rusia. Con relación a las amenazas que hizo la propia Delcy Rodríguez en una entrevista para la agencia Russia Today, en las que anunció que tomará las medidas necesarias contra Guaidó, lo que estaría buscando la dictadura es actuar con paciencia. El hecho que hasta el momento y al momento de llegar no lo hayan hecho, creo que dice bastante de que están actuando con mucho cuidado porque saben que las consecuencias de apresarlo van a ser muy graves. Las Heras considera poco probable que el apoyo de Rusia a Venezuela se traduzca en un eventual movimiento de tropas ordenado por Moscú ante una probable intervención militar de Estados Unidos.
Y la Federación de Comerciantes de Norte de Santander hizo un balance sobre las afectaciones del cierre total de la frontera. El comercio ha disminuido un 40% y el envío de remesas ha caído 90%. Pidieron ayuda del gobierno. Nosotros por eso le estamos diciendo al presidente que tome medidas con respecto a esta frontera. Algunas son de tipo social, otras son de tipo económica. El tema de recursos frescos para las empresas, la declaratoria de una emergencia que pudiera permitir al gobierno tomar decisiones, digamos, a la luz del marco jurídico y constitucional. Bueno, pues ahí está, entró Juan Guaidó sin problema a su país, eso está bien, eso nos alegra mucho, pero la pregunta es si esto significa que ya el peligro de detención para él pasó. ¿Por qué Nicolás Maduro no lo detuvo inmediatamente en el aeropuerto? No, todavía. Como él había dicho que lo iba a hacer. Y bueno, y por ahí derecho también hablemos de esto que acabamos de ver, Mauricio, Giovanni, ¿qué vamos a hacer con Cúcuta? La situación para los nuestros allí en la frontera no está siendo nada fácil. Arranquemos por la primera parte de su reflexión. Sí, porque se conecta además directamente con el tema de Cúcuta. Gran pregunta, ¿por qué Nicolás Maduro, no solo hoy, sino en el último mes larguito, en el último ya 5 semanas, no ha capturado a Juan Guaidó? Y a estas alturas hay 3 posibles explicaciones. La primera de ellas, el temor a la reacción de Estados Unidos. El día de hoy, por enésima vez, John Bolton terminó diciendo que si llegaban a tocarle un pelo a Guaidó, Estados Unidos iba a reaccionar de manera enérgica y significativa. Usó esas palabras. Digan ustedes lo que quiere decir enérgico y significativo, pero que reaccionaría. Temor a Estados Unidos, hipótesis número 1. Hipótesis número 2. Nicolás Maduro puede estar pensando que si lo llega a capturar, lo vuelve un mártir y se levanta aún más el pueblo y se levantan aún más las masas y las muchedumbres. Ustedes la están viendo en este momento en el monitor. Y eso podría cercarlo más. No parece ser muy plausible esa hipótesis, porque yo creo que a estas alturas Nicolás Maduro, en parte por miopía, en parte por inhumanidad, piensa que lo que diga el pueblo y la salida a las calles y lo que él pueda reprimir no le representa absolutamente ningún problema. La hipótesis número 3 es la más curiosa de todas, pero está cogiendo cierto vuelo dentro de Venezuela. Hay firmas como Analítica, que son firmas muy serias y muy prestigiosas, cuyo presidente mandó hoy, o cuyo director es presidente en ese caso, mandó hoy un tuit que decía lo siguiente: por supuesto que detrás de esto hay un temor a la reacción de Estados Unidos, pero no sería raro que se estuviera cocinando una negociación entre la oposición y Nicolás Maduro y que en esa medida el regreso de Guaidó sirviera para establecer un diálogo. A mí me parece muy complicado que esa hipótesis sea cierta y sea plausible, porque a estas alturas la oposición ya no le come más cuento a los intentos de diálogo de Nicolás Maduro, que no ha hecho sino mamarles gallo, y me perdonan la expresión, durante muchos meses con el cuento de unas posibles negociaciones. Pero por el otro lado, también es cierto que una salida duradera y más o menos estable en medio de tanta zozobra que hay en Venezuela no se da sin una negociación de por medio. Así como Nicolás Maduro carece de legitimidad internacional y en buena parte nacional, Juan Guaidó carece de legitimidad interna al no tener ni las fuerzas militares y ser un presidente más como con pinta de canciller itinerando por fuera del país que estando dentro del país. Y creo que ese pulso tan complicado entre los dos llevaría a que tuvieran que hacer una negociación entre los dos tarde o temprano, y quizás los dos ya lo hayan reflexionado. Creo que cualquier solución de uno por la fuerza o del otro por la fuerza deja a medio país del otro lado, que hace muy inestable la situación que venga después. Y eso nos lleva a la apuesta de Colombia. Colombia, lo hemos dicho varias veces, le ha apostado de manera muy fuerte a la salida de Nicolás Maduro y le sigue apostando de manera muy fuerte a la salida de Nicolás Maduro. Tan fuerte como que el presidente y la vicepresidenta han dicho varios días atrás: en las próximas 24 horas pasará no sé qué y si sé cuánto, que nunca pasa. A mí lo que me parece insólito es 2 cosas. Una, que el canciller Carlos Holmes Trujillo haya salido a Europa, a una gira europea. Eso no me parece insólito, por supuesto, pero que en sus tweets diga: estoy hablando con los periodistas europeos de 4 puntos. El primero es la situación en Venezuela, el segundo es Juan Guaidó, el tercero son las migraciones desde Venezuela y el cuarto unos temas que interesan a Colombia en lo comercial y en lo económico.
Carlos Holmes Trujillo se volvió el canciller de Venezuela en el exterior. Me pregunto yo, apostarle todos los huevos, poner todos los huevos de la política exterior en la canasta de que Venezuela tiene que salir por la vía de sacar a Nicolás Maduro, me parece supremamente arriesgado. Y el otro inmenso riesgo es que esa frontera de 2.200 kilómetros sigue siendo el telón de fondo de todos los males, de la inestabilidad que se da al otro lado, que creo yo se exacerba mientras más Colombia juegue de cheerleader de una solución de fuerza y de una solución apresurada. No, y el presidente, adivine, ayer dio una entrevista a un medio internacional y volvió con la teoría de que a Nicolás Maduro le quedan horas. No, hombre, pero pues... días, tal vez semanas. Yo no sé a qué están jugando porque estos cálculos son desacertados. Uno ve cada vez más atornillado a Nicolás Maduro, ahí no pasó nada. Hubo concierto, no pasó nada. La ayuda no entró, no pasó nada. Baderchi se reúne con los rusos, no pasó nada. Bolton dice lo que sea, no pasó nada. El presidente Maduro sigue ahí. Punto. Bien, cambiamos de tema. América Latina ha avanzado en el ranking de personas cuyas fortunas han aumentado y Colombia tiene un número importante para mostrar. Si se uniera a quienes tienen más de 500 millones de dólares en patrimonio, se necesitaría un microbús para transportarlos. Solo en un microbús o van se pueden llevar las personas más adineradas del país. Allí se pueden acomodar a los 16 individuos con más de 500 millones de dólares que hay en Colombia, según el ranking del banco suizo Credit Suisse. En el último informe del Banco Europeo también se explica que en este país hay 166 personas con más de 500 millones de dólares. Es decir, ellos podrían ir en un Transmilenio si su recorrido lo hicieran por Bogotá. Este reporte también sostiene que las personas con más de $1 millón que tiene Colombia son 34.466. Para reunirlos en un mismo lugar, habría que invitarlos al Estadio del Campín de Bogotá. Algo más de 3.500 sillas se quedarían pendientes por ir ocupando. Si se sigue bajando en ese ranking y se miran los datos del DANE sobre la encuesta nacional de presupuestos de hogares, entonces se tiene que la clase alta es el 2,3% de la población. Aquí se cuentan los hogares que ganan 4 millones de pesos y están en la parte alta de la pirámide de ingresos, lo que muchos no entienden. Según el Departamento Nacional de Planeación, en 2017, el 26,9% de la población es pobre, algo más de 12,9 millones de personas, y el 39,9% vulnerables. Es decir, salió de la pobreza, pero puede volver a caer. Lo que significa que más de 19 millones de personas están en riesgo de volver a la pobreza. Un cálculo de la prensa local indica que por cada persona de clase alta hay más de 33 entre pobres y vulnerables. Este informe lo hizo nuestro compañero Ismael Medina, a quien le queremos hacer llegar nuestras condolencias. Infortunadamente, su hermana acaba de fallecer. Pues mire, un abrazo enorme para él, para su familia, como ya lo decía Giovanni, nuestras condolencias, estamos con ustedes, es un compañero que queremos muchísimo, cómo no, si somos aquí en Red Más Noticias una familia. Toda nuestra solidaridad para ellos y todo nuestro calor humano para Ismael en este momento. Mucha fuerza, Ismael. Un jardín infantil en Bosa, sur de Bogotá, dejó gringos a los vecinos de todo un barrio. Las directivas de la institución decidieron instalar señales de tránsito para evitar el exceso de velocidad. Pero escuchen bien, las hicieron en inglés. Hay algo que une el barrio San José, un apartado sector de la localidad de Bosa, matriculado en el estrato 1 bogotano, con las ciudades más conocidas de los Estados Unidos. En ambas partes, sin importar la distancia, las señales de tránsito hablan el mismo idioma. Cuando usted ve esta señal de tránsito, véala por favor. ¿Usted la entiende? Pues primero que todo, yo en inglés no es como en inglés, ¿sí? No, pues no, porque el inglés pues no lo entiendo. Las curiosas señales están ubicadas en la vía de acceso al barrio, casi al lado de la señalización oficial, esa que habla colombiano. ¿Lo dejó gringo esta señal de tránsito? Esa señal, claro, lógico, me dejó gringo. El propio alcalde de Bosa se mostró desconcertado con la invasión de señales gringas, pero rápidamente entregó una explicación. Se instalaron hace cerca de 20 días como un ejercicio pedagógico de uno de los colegios circunvecinos. A las pocas cuadras está este jardín infantil, cuyas directivas decidieron extender la enseñanza del inglés a las esquinas y calles del sector. Bien, porque es que a los niños le están enseñando inglés en el colegio. Quien tiene la competencia de dar estos permisos y demás, Secretaría de Movilidad. Secretaría de Movilidad ya ha dicho no tienen la autorización. La presencia de las curiosas señales contrasta con el atraso en el que está sumido el vecindario. Parte de lo que está haciendo la alcaldía es fomentar el bilingüismo, obviamente bajo otras estrategias. ¿Qué palabras en inglés se sabe? Como hello, como hello, yes.
dice a table, dice a window, en ventana, pues lo básico que le enseñaron a uno en el bachillerato. Los inventores de los avisos no hablaron, lo único que se sabe es que la idea les podría costar algo de money. Claramente es vía pública, hay unas condiciones. De resto, la historia dirá que durante algunos días el olvidado barrio San José estuvo a la altura de Nueva York o de cualquier ciudad estadounidense. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una nueva y práctica forma, creativa forma de practicar inglés por las calles de la ciudad, ¿o qué? ¿Ustedes qué? ¿Cómo lo ven? No, pues vea, cuando uno empieza a ver lo absurdo de que la gente no está entendiendo las señales y todo eso, dice, bueno, pero ¿cómo se les ocurrió esto? Claro. Me parece que agarrar a los niños y empezarles a enseñar inglés desde chiquitos me parece una excelente idea. Sí, una de las principales limitaciones que tiene Colombia para múltiples sectores de servicios, sobre todo, que es el futuro de este país para no dar el salto industrial que nos cuesta tanto trabajo, sino por el lado del servicio, economía naranja, software, etcétera, etcétera, es el del bilingüismo. En el mercado laboral hay un problema de ausencia de bilingüismo total. Sí, por lo tanto, agarrar a los niños de chiquitos me parece fantástico. Y una cosa en la que uno no debe caer, que es una trampa, y es decir que para hablar inglés hay que ser rico, o que para hablar inglés hay que estar en la clase media, o que para hablar inglés hay que haber tapado primero el hueco. Yo creo que se puede avanzar en ambos frentes a la vez, pero no pidieron permiso y dejaron desconcertada a toda la población del barrio. Pero ojalá no termine esto como el caso de la empanada y terminen siendo sancionados el colegio y demás. Hay cosas que hay que dejar pasar. Eso sí no tendría ningún sentido, pero por lo pronto están practicando. Ustedes vieron allí a las personas que participaban en nuestro informe. Bien, el ex senador y presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, renunció de manera irrevocable ante el Directorio Nacional, cargo que ocupó desde el año 2016. En la misiva, Andrade dice que con el interés supremo de anteponer a todo el bien de nuestro partido, respetuosamente, presento renuncia irrevocable a mi cargo como presidente. Fuentes cercanas a la dirección del Partido Conservador señalaron a Red Más Noticias que Omar Yepes, uno de los veteranos destacados entre los conservadores, podría tomar las riendas y liderar el proceso hacia las elecciones regionales este año. Y frente a las denuncias de abuso sexual en la selección de Colombia a menores femenina, la vicepresidenta llamó a cuentas a todos los directivos que se comprometieron a tomar medidas urgentes. Dentro de este pacto de transparencia que vamos a firmar con el gobierno nacional, vamos a incluir manuales y elaboración de decálogos y de normas muy estrictas donde las personas que vayan a trabajar con nuestros seleccionados sean y hayan sido muy estudiados con una óptica muy clara. En los próximos días el presidente Duque va a firmar el decreto que establece el registro de condenados por abuso sexual. Hoy acordamos con la Federación Colombiana de Fútbol y con la DIMAYOR que van a ser los primeros en los que van a aplicar este registro de abusadores. Y por otro lado, la Fiscalía llamó a imputación de cargos al director técnico de la Selección Femenina de Fútbol de Colombia, Didier Alfonso Luna. La Fiscalía imputará el delito de acoso sexual al técnico, quien fue denunciado por una de las jugadoras y una integrante del equipo médico de la selección por supuestamente acosarlas en medio de varias de las concentraciones del plantel. 3 importantes funcionarios de la fabricante Sig Sauer fueron condenados en Alemania por comercializar armamento ilegal en Colombia. Mientras tanto, en nuestro país reina el silencio. En el 2006, el gobierno colombiano adquirió más de 30.000 pistolas del fabricante de armas Sig Sauer a través de su filial en Estados Unidos. La semana pasada, 3 de sus altos directivos, Ron Cohen, Michael Luke y Robert L., fueron condenados por un tribunal alemán por esta venta ilegal. Las consecuencias penales de los directivos de Sig Sauer en Alemania por haber exportado armas con violación a la normatividad que tienen ellos, especial sobre la exportación de armas, y es en particular no realizarlo a países que se encuentren en un conflicto interno. Y es que el gobierno federal de Alemania prohíbe que el armamento hecho en su país sea vendido a naciones con enfrentamientos internos, como en ese momento se encontraba Colombia. Red Más Noticias consultó con fuentes de la Policía Nacional si se investigó en su momento esta supuesta compra irregular. Según la institución, la inspección adelantó una verificación preliminar,
pero se archivó porque el contrato fue suscrito con Estados Unidos y no con Alemania. Que la Policía Nacional mencione que fue un contrato válido no podría eximir del manejo, el seguimiento y el control que ellos tienen que tener sobre estas armas que salieron de Alemania irregularmente. Además de la presunta venta ilegal, las armas Sig Sauer SP-2022 llegaron defectuosas a Colombia, como en su momento lo puso en conocimiento de los órganos de control el ex zar anticorrupción Óscar Ortiz. Yo las trasladé para allá y yo me fui, dejé el cargo, digamos, de anticorrupción y en ese momento todavía no había unos resultados. Redman Noticias pidió información sobre este tema a los diferentes órganos de control, pero no obtuvo respuesta. Por aire y tierra es buscado el profesor de la Universidad Javeriana Javier Maldonado, quien sufrió un naufragio el sábado pasado cuando adelantaba una investigación en el río Vaupés. El docente es un destacado experto en peces amazónicos. El profesor Javier Maldonado se accidentó cuando adelantaba una expedición junto a 2 compañeros y a 2 indígenas por el río Vaupés. Ellos estaban cruzando un raudal es un rápido, el río Vaupés es un río supremamente caudaloso. Y ahí fue donde se voltearon las embarcaciones. Alexander, que es una de las personas que iba con mi hermano, lo vio bien nadando en el río abajo. Estamos esperando que él aparezca. Javier es una persona experta en peces y experta en ríos. Maldonado se encontraba en la región desde el pasado 23 de febrero. Ellos estaban en una expedición de un proyecto que se llama Tropical Fish. Es un proyecto colaborativo. No solamente en Colombia, sino en Perú, en varios países amazónicos. Las labores de búsqueda se realizan por aire y tierra. Hace poco nos enteramos que el Ministerio del Medio Ambiente autorizó un helicóptero para salir en la búsqueda de mi hermano. Maldonado es ecólogo, profesor investigador del Departamento de Biología de la Javeriana y uno de los científicos que más sabe sobre ríos y peces del Amazonas. En 5 años, el Estado debe crear una política de sustitución para el uso de asbesto en el país por los efectos cancerígenos que tiene este sistema de aislamiento del calor en diferentes tipos de cultivos y materiales de construcción. El fallo fue emitido por el Juzgado 39 Administrativo de Bogotá, que le ordenó al Ministerio de Trabajo, de Salud y otras entidades nacionales tomar medidas al respecto, al garantizar los derechos al buen ambiente y a la salud de un ciudadano tutelante. Y aunque para la mayoría de nosotros hoy es lunes, en Barranquilla el fin de semana aún no termina. Ellos siguen de carnaval y nuestra corresponsal en La Arenosa, Disney Bonilla, está allí para contarnos acerca del ambiente del Festival de Orquestas, fiesta importante, cumplen 50 años, arrancó con homenaje al Checo Acosta y ella tiene más información. Hola, muy buenas noches. El ambiente que se vive aquí en la Plaza de la Paz es de alegría y fiesta. Y por supuesto, rendiéndole un homenaje a Su Majestad la Música y a los 50 años del Festival de Orquestas. 38 de las mejores agrupaciones se dan cita en la Plaza de la Paz para rendirle un homenaje a Su Majestad la Música. Gracias a Dios y a Barranquilla, Juan Piña sigue en el camino de la música. Esta noche todos son ganadores y lo que se quiere es celebrar los 50 años del Festival de Orquestas. En este festival me he presentado más o menos como 30 y pico de veces. Con el maestro Yo Arroyo me gané 18 congos, ya con mi orquesta van 8 congos. Hacia la medianoche será el gran homenaje a los 50 años con jacaranda e invitados especiales como Poncho Zuleta, Sergio Vargas, Iván Villazón, Fausto Chatela y Bonnie Cepeda, entre otros. Hoy también el Cumbiódromo de la Vía 40 se vistió de gala con la gran parada de comparsas. Lentejuelas, plumas coloridas y ritmos africanos engalanaron la Vía 40 en un gran espectáculo en el que las comparsas expusieron lo mejor de la cultura caribe. En ese homenaje a la fantasía, al brillo, a la pluma, a la lentejuela. Las comparsas se vistieron de gala y con sus bailes coloridos hicieron disfrutar a los asistentes en el Cumbiódromo de la Vía 40. Estamos llevando una temática que se llama La Isla del Encanto
es una propuesta que embarca el reggaetón viejo y el moderno. Este es el último evento que se realiza en la Vía 40 y es así como cierra con broche de oro el Carnaval de Barranquilla, que mañana se despedirá con la muerte de Joselito. Esto es todo por ahora. Yo por lo pronto sigo disfrutando del Carnaval de Barranquilla 2019 porque quien lo vive es quien lo goza. Disney, gracias por la información y hablamos ahora del maestro Fernando Botero, quien inauguró junto a la embajadora de Colombia en España, Carolina Barco, la exposición Pinturas Recientes. El artista antioqueño no exponía en Madrid desde 1994. Son 12 las obras llenas de colorido y optimismo. Con la presencia de la embajadora de Colombia en España, Carolina Barco, y del propio maestro Fernando Botero, la Galería Malboro inauguró la exposición Pinturas Recientes, donde se exhibe una serie de trabajos que reúnen el universo creativo más conocido de este inmortal artista colombiano. Es muy colorida, muy optimista, muy vitalista. Es, podríamos decir, una exposición voluptuosa, ¿no? Entra por todos los sentidos. Se trata de una colección en la que la voluptuosidad, el colorido y la alegría destellan ese optimismo vital que tiene Fernando Botero en esta época de su vida. Digamos que en todas ellas se respira como un gusto, ¿no? por la vida, una alegría de vivir, pese al gesto, ¿no? serio de todos los personajes que inundan, ¿no? este peculiar, este particular universo, ¿no? de Fernando. El artista colombiano es uno de los más importantes del siglo XX y considerado el gran representante de la pintura figurativa, y vuelve después de 24 años a Madrid. Podemos recordar cómo en el año 94 fue su última exposición aquí, cómo en ese año celebró una gran exposición de escultura monumental en las calles de Madrid. Estas obras permanecerán en Madrid hasta el próximo día 30 de marzo. Posteriormente viajarán a Barcelona, donde se abrirá también al público catalán. Desde Madrid, Iñaki Berrueta, Red Más Noticias. Y justamente para hablar de esta exposición nos acompaña Carla Melo. A ella ya la teníamos aquí antes en Red Más Noticias cuando estábamos hablando de Arbos. ¿Se acuerda, Carla? Bienvenida. Y hablemos de esta exposición. Ella es experta en arte. Ahí se las presento a todas. Gracias, qué bueno verlos de nuevo. Lo mismo, Carla, qué rico. Casi no vuelve, ¿no? Casi. Se lo volví. Un paseo de 3 meses. Una exposición. Ya vuelvo, 3 meses, ¿no? Bueno, pero el motivo creo que lo ameritaba hablar el maestro Botero. Como decía Paola, esta exposición es importante. ¿Por qué? Es muy importante además por la época y el momento de vida que está viviendo el maestro Botero. Estamos en esta exposición viendo los grandes temas de interés en su obra, que fueron los toros, las mujeres desnudas, ¿no? Entonces es muy importante porque viene a mostrar su trabajo reciente, pero que en este momento, en esta exposición que vimos, pues da cuenta de los grandes temas de interés. Estuvo en 2015, recordemos, en el Museo de Antioquia, con una exposición de óleos de los circos, que es un tema que de niño lo tocaba mucho. Y fue de las últimas veces que regresó a Colombia. Carla. No, Paula, por favor. Carlos, pero será entonces un nuevo recorrido que harán exposiciones el maestro Fernando Botero de pronto por Europa, o nos codeamos con esta alegría de verlo después de 25 años ahí en España? Pues mira, va luego a Barcelona la exposición, tuvo 3 paradas y pues esta puntualmente es la última parada en Barcelona, ¿no? Entonces vamos a ver, pues ellos van a tener la oportunidad de ver estas obras y regresa, así como lo dices, 25 años después, un poco más, luego de haber tenido una gran exposición en Madrid que se llamaba fueron 21 esculturas de gran formato y se llamaba Botero en Madrid. Y fue muy famoso porque se quedó en el imaginario colectivo de los visitantes, de las personas que tuvieron la oportunidad de disfrutar sus obras durante 3 meses, y él donó una de sus obras que se llama Mujer con Espejo, y fue la única que después de 3 paradas él donó, después de haber estado en París y en otros Carla, otros para países. los colombianos, sin lugar a dudas, Fernando Botero es quizás el artista más importante que hemos tenido, el pintor más importante que hemos tenido. Habrá gente que lo cuestiona un poco, pero si usted se para en Madrid y mira el arte latinoamericano, o en cualquier lugar del mundo y mira el arte latinoamericano, ¿cuál es la importancia hoy de Fernando Botero? ¿O es una importancia casi que retrospectiva? Yo diría lo último, es una importancia en retrospectiva. Digamos que yo no hablaría como del más importante porque tenemos artistas colombianos, y es muy importante que los televidentes lo sepan, muy talentosos, antes, durante
y después digamos que todas las propuestas artísticas que hay de Botero, siguen habiendo en el mercado y en el circuito de las artes obras muy buenas y que vale la pena destacar. Entonces, es muy importante, ha logrado cosas que sin lugar a duda muy pocos artistas han logrado. Está en la colección del Museo Metropolitano de Nueva York, digamos que, y hace parte de otras colecciones, otras tantas colecciones alrededor del mundo. Entonces es de vital importancia. Creo que su propuesta, digamos que en términos técnicos, artísticos, fue muy difícil y para mí es un destello de genialidad, que fueron los volúmenes para la figura contemporánea. ¿Será que por eso Botero es universal? Sí. Bueno, pues Carla, gracias por acompañarnos. Necesitábamos también verla a usted nuevamente. Gracias. Del arte. Muy bien, y nosotros llegamos así al final de esta emisión. Recuerden, mañana desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi, con Juan Lozano, que ya regresó, y todo el equipo periodístico que hace parte de esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias. ¿Usted por qué se ríe? Ya regresó Juan Lozano, ya llegó el jefe. Por eso nos estamos portando un poquito mejor. Y nosotros nos encontramos como siempre a las 8 de la noche. Que descansen.